Dios me los bendiga. Good morning, good afternoon, good evening. Eso está prendido. Vamos a comportarnos porque la máquina está prendida. Vamos a estar estudiando en esta tarde el estudio bíblico número 17 de su expositor. En la Biblia tiene que abrir el capítulo 1 de Ruth y vamos a ver el versículo 8 al 10, del 16 al 19 y el 22, y Marcos capítulo 3, 24 y 25. Amén, hermano. Así que abra el expositor y abra la Biblia, la tiene a su ladito ahí. Cuando pues tenemos que leer bastante de la Biblia, pues usted la tiene ahí a su disposición. ¿Cuál es el título de la lección de hoy? La lealtad y el amor, soportes de la familia. Lealtad y el amor, soporte de la familia. Que sin lealtad y sin amor no hay hogar. Pero eso lo vamos a ver. Como dije, la base bíblica, Ruth primero, capítulo 1, del 8 al 10, del 16 al 19 y el versículo 22. Y Marcos, capítulo 3, 24 y 25, los versículos. Y vamos a leer la lectura antifonal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ruth 1, 8 dice: y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿queréis seguir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solamente haré separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaban tan resueltas a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Amén. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Para que todo el mundo tenga un cuadro de lo que está pasando aquí, hubo hambre en el pueblo de Israel, Judá, específicamente en Judá. Y Noemí, su esposo y sus dos hijos cogieron marcha para Moab. Hambre en el pueblo de Dios siempre es causa ¿de qué? ¿Qué estaba surgiendo en el pueblo? Que Dios trajo hambre al pueblo. Desobediencia. Y aquellos que leen la Biblia pueden entender que un sinnúmero de veces Dios castiga al pueblo de esa forma. ¿Se recuerdan? Una de las primeras fue con el pueblo de Ismael, con sus hijos,
que causó hambre y tuvieron que irse al pueblo de Egipto. Si usted se da cuenta, Egipto era un pueblo pecador. Y aquí Moab, ¿qué era? Un pueblo pecador. Un pueblo que había idólatra. Un pueblo que había sido deshecho. ¿Por quién? Por Jehová. Cuando Jehová le lee o le dice a Josué, ese libro lo tienen que leer. Todos los pueblos que están al otro lado del Jordán son pecadores, idólatras. Entonces a veces nosotros, cuando llegamos al 2017, nos ponemos a pensar que las cosas son fáciles. No son fáciles. Si usted está viviendo un evangelio fácil, hay algo mal. Porque el evangelio trae consecuencias. Porque vivimos en un pueblo que idólatra. Bueno, para que usted tenga una idea, ¿y qué pasó allá en Moab? Bueno, se le murieron los dos. Primero se murió el marido. Y luego se le murieron los dos hijos que ya estaban casados con las moabitas. Una era Ruth y el otro nombre... Ocra. Entonces ya ellos sabían que... No, sabían que la familia se había mezclado con el pueblo. Porque dice la Biblia, no haga yudo ¿qué? Desigual. Entonces están buscando, ¿cómo se dice? Alimento. Y el diablo lo pone de esa forma. Yo necesito algo. Y allá está lo que yo necesito. Pero para tú proveerte de lo que tú necesitas, tienes que mezclarte, tienes que dejar lo que tú piensas de que hay un Dios todopoderoso. Entonces cuando tú te mezclas, crea que consecuencias. Se le murió el marido, perdió sus dos hijos, se quedó que sola. Y estamos aquí, lo que hemos leído, vienen de qué? De regreso a dónde. Pero es que usted no me ha escuchado. ¿De dónde salieron? Salieron de Judá, de Belén, específicamente de Belén, pero salieron de Judá. ¿A dónde fueron? A Moab. El único que leyó la lección es Alex. Y ahí lo que nos demuestra ahí también es que la falta de fe nos lleva a la desobediencia. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo de las dificultades, pero ellos quisieron hacerlo a su propia fuerza y salieron corriendo para donde había pan. En desobediencia de lo que el Señor le había dicho, que no se juntaran con esas personas. Y esa desobediencia acarrió a que hubiera más desobediencia. Se mezclaron con el pueblo que el Señor le había mandado que tampoco se mezclaran. Sí. Y el pueblo de Israel siguió haciendo esto de década en década en década. Es igual que la iglesia hoy en día, hermanos. No nos demos en el pecho porque no somos mejores que el pueblo de Israel. No, lo somos. Hemos tenido más oportunidad que el pueblo de Israel, pero no somos mejores que ellos. La oportunidad que nosotros hemos tenido es que Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y esa oportunidad nosotros la sentimos. Vivió en medio del pueblo. Supimos sus enseñanzas, sus prédicas. La forma en que Dios se presenta a nosotros es mucho más abierta que en los tiempos de Moisés. Cierto, pero el tiempo en que se vivió en los tiempos de Moisés era así, Dios era el que iba directo.
Dios era el que se le presentaba a la persona y Dios decía, muévete, ya de esto, ya de aquello, y movía todo. A ciertas personas. Por eso a ciertas personas, no, por supuesto personas. no a todas, pero pues esa persona era la que iba a llevar el mensaje a las demás personas. Al pueblo, sí. Al pueblo. Entonces, pues, al ver que el pueblo de Dios no hacía, pues ahí dijo, no más, ya no más, no me den más holocausto, yo no quiero más eso porque ustedes traen y me engañan y vuelven a hacerlo y vuelven a caer y me están buscando después y cuando están apurados me buscan y después cuando yo los tengo en orden, vuelven y se me y se van hacia exacto, atrás. entonces ahí llegó también, vamos a poner también que así eso mismo pasó con la barca de Noé. El pueblo estaba de fiesta, hacía lo que no existía para ellos, pero creo que no existía Dios, porque ellos hacían de todo. Entonces Dios vio que ya el hombre ya estaba fuera de su alcance, dijo, no, esto hay que cambiar. Exacto. Y encontró la gracia en Noé y su familia y mandó el diluvio. Y entonces, por gracia, ya se viene anunciando que viene Cristo, el Redentor, el que va a venir a salvar al mundo, al que nos va a dar esta oportunidad, que nos dieron palabras y nos dieron de todo. Exacto. Entonces, ya estamos. Ahora estamos de regreso, cogimos la guagua hacia atrás y tuvieron que caminar, ¿cuántas millas o kilómetros? 75 kilómetros. Ahora yo quiero que usted piense, hoy en día 75 kilómetros, pues en hora y media, hora y 20 minutos, pues usted lo va de un lado a otro. Pero en aquel tiempo, lo que quiero que sepan, el sufrimiento de estas dos personas que tuvieron que abarcar 75 kilómetros para llegar a Belén. No habían carro y nadie daba pon. Ahí no había pon. ¿Cómo dicen otras personas? ¿Un qué? ¿Qué? Nosotros decimos pon. Ahí no había. Entonces yo quiero que usted piense el sacrificio que estas dos mujeres, que ya eran pecadoras, porque ya estaban enmezcladas con dioses ajenos. Sin embargo, Noemí dijo, no, yo me regreso. Ustedes váyanse a la casa de su mamá porque ya yo no tengo más hijos que darle. Pero una reconoció, se quedó, pero Ruth, Dios la iba a usar. La fe de Ruth era mucho más grande porque Ruth era una persona que estaba en los caminos del Señor en la forma de que Dios la necesitaba. Y ustedes van a ver el porqué. Hermano Víctor, hasta cierto punto, ¿usted cree que se podría llegar a pensar que a Ruth tenía ya temor de Dios? ¿O era, ya Noemí le había inculcado a su Dios? Sí. Por la manera en que ella actuó. Se expresa, la manera que ella se expresa en la palabra. Sí, porque Moab anteriormente había pertenecido a la descendencia de Dan. Ajá. Que fueron cuando recién entraron en Israel. Él dijo, dame esta tierra, que me voy a quedar aquí y yo los voy a ayudar a pelear, a conquistar, pero déjame aquí. Entonces posiblemente tal vez Ruth era descendiente de la misma tribu de Israel, ¿verdad? Pero que está del otro lado del Jordán, al lado del desierto. Y posiblemente pues por alguna razón, ¿verdad? Esta familia de Noemí llegó a habitar ahí a causa del hambre, dice, ¿verdad? Sí, entonces, algunos estudiosos dicen que posiblemente los maridos de ellas posiblemente murieron en una de las guerras, de las tantas guerras que había en ese entonces. Por eso fue que se quedaron las tres mujeres viudas. Bueno, primero murió el marido, después murieron los hijos. Entonces se podría llegar a pensar de que pues una era idólatra y la otra ya era creyente ya. Ruth creía porque mira lo que dice en el 16. No me ruegues que te deje. La otra cogió y se fue.
pero no me ruegue. Y Ruth era joven. Era una mujer que podía quedar encinta otra vez. Y eso en aquel tiempo para los judíos era Bendición. una maldición. Bendición. No, si la mujer no da luz es una maldición. La mujer se hizo para parir hijos en aquel entonces. Ahora no lo quieren parir, pero en aquel entonces sí parían hijos. Así dice ella, mira, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, yo iré. Ya la fe de Ruth, ella tenía fe. Pero vamos a empezar por el principio y luego abarcamos. Dice, pensamiento central. La lealtad. La lealtad es la mejor demostración de un amor sólido, permanente e invariable, el cual no depende de las circunstancias. Amén. ¿Y cuál es la diferencia de ese amor que hablamos al amor de hoy en día, Magali? ¿Cuál es la diferencia? El amor de Dios ahora. No, de lo que dice aquí, este es el amor perfecto. La lealtad es la mejor demostración de un amor que sólido, permanente y invariable, el cual no depende de qué, de circunstancias. ¿Qué son circunstancias? Pasa lo que pasa. Crisis. Yo me caso con esa mujer porque tiene un Mercedes-Benz y yo nunca he manejado un Mercedes-Benz. Yo me caso con esa mujer porque tiene un hogar, tiene una casa. Esas son circunstancias. Y eso es lo que vivimos hoy en día. Hay muy poco, yo estoy hablando del mundo. El cristiano debe tener un amor sólido para su esposa. Y si no lo tiene, desde hoy en adelante usted lo va a tener. Porque no es cristiano. Si no tiene un amor sólido para su pareja, no es cristiano. ¿Cómo usted va a amar a su... ¿Cómo usted dice que ama a Dios y si no ama a su esposa? O a su marido. También ustedes, mujeres, para que ustedes cojan su cantidad de pedacitos. Bueno, voy a suave. Ok, entonces esa es la diferencia que yo pienso, de que en aquellos entonces se casaban por amor, no por circunstancias. Y hoy en día hacen el prenup, ese papel, que si yo tenía 3 clavos son míos y si tú tenías uno, ese es el tuyo. Ok, vamos a seguir. Texto varios, alguien que me lo diga, que me lo lea, please. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Amén. Entonces, si uno está dividido, si la casa está dividida, es bien difícil que permanezca. Para aquellos matrimonios jóvenes, porque ya cuando uno se pone viejo, pues uno no tiene fuerza ni de ir ni para irse de la casa. Ya se le van las fuerzas, ya uno se tiene que mantener ahí. Pero los matrimonios jóvenes, esto es muy creyente, porque si se dividen hay problemas. Comprobar que la Biblia exige que los miembros de la familia sean leales unos con otros. Como dije anterior, como usted no me ama a mí y dice que ama a Dios. Reconocer que el fundamento de la lealtad es un amor sincero y profundo, no por arribita. Yo te amo hoy porque hiciste arroz con habichuela, pero mañana no te amo porque no lo hiciste. Eso es un amor por arribita. Tenemos que tener un amor sincero y profundo. Dice, cultivar la lealtad y la buena convivencia entre los miembros de la familia para superar los conflictos que siempre se presentan. Los miembros de la familia, padre, madre e hijos. No deje los hijos a un lado, hermano. Los hijos son parte de la familia y tienen que estar ahí en el núcleo central para que ellos vean y aprendan lo que tienen que hacer. Amén. Es necesario
hacer un compromiso serio y de lealtad y fidelidad en nuestras relaciones personales, si no queremos ver una sociedad desintegrada. ¿Y qué significa desintegrada? No me digas, Alex. Separar, se rompe todo. Se rompe todo. Eso lo estamos viendo hoy en día, hermanos. Cuando yo nací hace 65 años atrás, había matrimonios sólidos, pero hoy en día se oye mucho del divorcio. Se casan 10 personas, 10 parejas y se divorcian 9 y media. Y eso eso no fue lo que creó Dios. Amén. Vamos entonces a entrar. Hay 3 temas hoy. Primer tema, la lealtad puesta a pruebas por las circunstancias. Y segundo, la lealtad, una promesa de fe y amor. Tercero, la lealtad sostiene a los reinos y a las familias. Amén. La lealtad es una calidad esencial para la conservación de la familia y de cualquier relación de amistad hoy. La falta de lealtad es una de las razones por las que las familias se están desmoronando. La deslealtad genera desconfianza y dudas entre los integrantes de una familia. Los secretos, la intimidad, las necesidades y también las posibilidades de una familia se echan a perder porque algunos de sus miembros, escuche bien, algunos de sus miembros, y que yo dije que eran los miembros de la familia, padre, madre e hijos, son indiscretos, ingratos, egoístas e hipócritas. Pero esperamos que la familia de nosotros no haya esto dentro, sino que haya una familia fortalecida por el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Amén. Primer tema, la lealtad puesta a prueba por las circunstancias. Alguien que me lea de la Biblia, por favor. Ruth, del capítulo 1, del 8 al 13. De la Biblia, capítulo 1, del 8 al 13. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, que va con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestro marido? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Amén. Fíjate el argumento que le presenta Noemí a las 2 nueras. Dice: volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido, y aunque diese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Fíjense, porque si ella iba a tener un muchacho, tenía que esperar a que fuera edad de casarse. Y ya que ellas iban a estar viejas igual que Noemí. Amén. Bueno, vamos a seguir. Dice:
Con eso ya lo hicimos el porqué. Salieron de Judá, Belén de Judá, y fueron a Moab. Y allá tuvieron dificultades y volvieron, están en el viaje para regresar a Judá. Dice, si comente sobre la prohibición de la ley de no permitir a ningún extranjero amonita o moabita participar de la congregación de Jehová. Deuteronomio 23, 3. Alguien que lo lea. Deuteronomio 23, versículo 3. No podrán entrar a la asamblea del Señor los amonitas, ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación. El 3 nada más. Sí, el 3 solamente. Solo para explicar a los hermanos. Pero en los 4 dice por qué. Pues lee el 4, Dice, porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por sus territorios después de haber salido de Egipto. Amén. Además, emplearon a Balaam, hijo de Beor, originario de Petor, para que te maldijera. Por eso. ¿Y cuántos conocen de esa maldición? Trató, pero no lo pudo. Exacto. Pero es que yo no veo la clase involucrada en tú sabes, sí, el profeta trató de maldecir al pueblo de Israel, pero la maldición le cayó a él. Pero bueno, dice, en los días de que gobernaban los jueces gobernaron dentro de los años 1400 hasta 1000. ¿Cuántos años eran esos? 400 años. ¿Por qué? Porque antes se contaban al revés. ¿Qué otra palabra al revés? Dice, los campos de Moab, el valle oriental del Mar Muerto. Los campos de Moab, el valle oriental del Mar Muerto, a unos 75 kilómetros de Belén. Una relación saturada del amor de Dios. Los primeros 9, del 1 al 9, usted va a ver qué aconteció, ya lo leímos. Dice, el significado, el contraste que hay entre el libro de los jueces y de Ruth, a pesar de que ambos reflejan la misma época. El primero está lleno de conflictos ocasionados por el pecado de Israel y sus respectivos castigos divinos, plagas, sequías y guerras. Y como yo dije anteriormente, en aquellos entonces de la ida de esta familia al Meliquet, se llamaban el apellido de ella si no me equivoco, de irse de ahí de Judá, de Belén, para adquirir alimento. Había la sección donde eran de parte de Dios, a través del pecado, estaban en problemas. La primera palabra del libro se fija a la fecha de esta historia. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Había hambre en el país que fluía, ¿qué? Leche y miel. Ayúdanos, Señor, porque si no... Había hambre en el país que fluía leche y miel. Esta era una de las consecuencias por causa de los pecados del pueblo. No lo vamos a leer. Puede leerlo, Levíticos 26, 19 al 20. La historia se acerca de una familia azotada por el hambre que abandona el lugar de bendición por la prueba que ha sobrevenido. Eso también es difícil porque uno, por ejemplo, no tener una fe sembrada en el Señor, porque si usted tiene una fe puesta en los caminos o en el Señor, usted va a decir, pero ven acá, hay hambre, pero yo creo en un Dios todopoderoso. Hay pruebas, hay guerras, pero yo creo en un Dios todopoderoso. Yo me voy a mantener, ¿qué? Firme y ¿qué? Y fiel.
Pero ella no, la primera vez que le dio hambre cogieron, ¿cómo le dicen a las cosas que tú cargas? Yo hay unas palabras, los bultos, yo le digo bultos, pero yo he oído unas palabras aquí bien. Las maletas, las petatas, La primera hambrecita que le dieron a Noemí, a su marido, a sus hijos, se fueron. ¿Dónde estaba su fe? La mochila. Cogieron y se fueron. Elimelech, ese era el apellido de esta familia. Exacto. Que significa Dios es mi rey. Su mujer se llamaba Noemí, que significa amable. Y sus dos hijos, Mayón y Kelión y Malón. Que nadie se llamaba Víctor, no se llama Pablo. No, pero hoy en día le están poniendo unos nombres raros a los muchachos. Se van a la Biblia y buscan que ni ellos mismos saben lo que significa el nombre. Pero bueno, al parecer que era la mejor decisión, como dijo alguien, mejor morirse de hambre en la voluntad de Dios que comer el pan del enemigo. ¿Quién dijo eso? Aquí no lo dice. Y el pastor se le olvidó ponerlo. Planearon irse por poco tiempo, pero un lugar de esos quedaron allí hasta que murió Elimelech. Luego sus dos hijos se casaron con mujeres moabitas, transgrediendo así la palabra de Dios al tomar mujeres que extrañan. Deuteronomio 23:3. Poco después murieron los dos hijos, quedando Noemí con sus dos nueras, desconsoladas, desamparadas. Pasado 10 años, Noemí recibió buenas noticias. 10 años, no era un día para otro. O sea, el pueblo de Judá estuvo en hambre por 10 años. Después que pasaron 10 años, Noemí recibió buenas noticias de que en Belén había ¿qué? Pan, comida. Así que pensó volver de inmediato allá. Decidí despedirse de la nuera, pero ellas insistieron en acompañarla. Ya nosotros sabemos lo demás. Una de ellas regresó, pero Ruth insiste con ir con ella, habiendo una de las más bellas declaraciones de compromiso y lealtad al permanecer con ella, con aquella viuda desposeída, con un futuro incierto, sin nada que ofrecerle. Pero ella se lo dijo claro: muchacha, yo no tengo nada para usted. Y cuando llegue allí a Belén tampoco tengo nada. Ahí vemos dos expresiones de amor, porque yo entiendo que Noemí lo decía porque las amaba también. Dice, ¿qué yo les voy a ofrecer a ustedes? Si yo estoy completamente desprotegida. Acuérdate que la mujer dependía del hombre completamente. Y después que el hombre moría, dependía de los hijos. Aquí había perdido a su marido, sus hijos. Ya dependía o sea, él no tenía la provisión y la cobertura de que en esos tiempos se vivía. Sí, estaba en un vacío. Entonces, ¿qué le voy a dar a ustedes? Yo a ustedes no tengo nada que darle. Entonces, por amor le dice, váyanse, porque van a pasar necesidad conmigo, van a pasar hambre, no tengo techo, no tengo nada, pero aún así. Y el caso más grande, Alex, es que cuando llegaran a Judá, eran extrañas. Eran mujeres que no eran del pueblo de Dios. Nadie se podía acercar a ellas. Entonces, para ir a un pueblo donde, bueno, hoy en día el mundo está al mismo nivel donde quiera, y usted no se puede mudar de aquí a Rusia
y es lo mismo, la única diferencia es el lenguaje. Pero estas mujeres no podían resolver sus asuntos en Judá porque eran moabitas. Dime. ¿Quiénes eran las que se dice que eran moabitas? O las nueras. Las nueras. Bueno, lo que yo he entendido es que cuando ella, por ejemplo, Ruth, ella le hizo la declaración a Noemí: tu Dios será mi Dios. Es decir, no era su Dios, pero tu Dios será mi Dios. A quien tú le sirvas, yo le voy a servir. En otras palabras, yo voy a ser parte del pueblo. Exacto. Y en otras clases que hemos estudiado, el Señor habla sobre los extranjeros que eran acogidos por Israel y que el pueblo no debía tratarlos de ninguna manera diferente si ellos se habían integrado al pueblo y habían dejado sus caminos antiguos y habían adoptado el servir a Dios. Entonces ellos debían ser considerados parte del pueblo. Eso era lo que el Señor le decía a ellos, que lo debían de amar igual. Si lo tenía que decir, porque ellos, su actitud era actitud de menosprecio, y eso no era lo que el Señor quería. Así es que antes, con quien Ruth se casa, Boaz, él fue hijo de un judío con Rahab, la ramera, que tampoco era de esa tierra, pero ella fue acogida por los israelitas porque ella salvó la vida de los soldados, y ella fue acogida y ella se casó con uno de ellos. Así es que ya ella misma se entregó al Señor y dejó sus malos caminos. Así que podemos ver ahí como ejemplo que una vez que se integran al pueblo de Dios y aceptan a Dios como su Dios y a practicar lo que el Señor mandó, el Señor los acoge. Entonces sigue la historia de que llegan a Judá. Entonces llegan en tiempo de ¿qué? De recoger la cebada. En otras palabras, llegan en tiempo donde hay trabajo. ¿Y qué hace Noemí con Ruth? Porque Ruth se fue a meter a los campos de Booth. Se fue a meter a los bancos, a los campos, a buscar, ayudar a recoger la cebada. Y la pararon. ¿Por qué la dejaron libremente? Le digo: oye, ¿y tú quién eres? Entonces después, cuando llegó Ruth al campo, le dijo: ¿y esta mujer quién es? ¿Qué hace aquí? No, que ella es de la familia de Noemí, Él le dijo: déjala que escoja las cositas que quedan. Y en la primera vez que cogió las cositas que quedan, cogió 27 litros de cebada. Cuando llegó a Noemí, yo me imagino que se sorprendió y dice: wow, te dejaron por recoger tanto. Entonces de ahí en adelante Noemí la fue enseñando cómo ella podía conquistar al hombre. Y es bonita la historia por eso, porque esa mujer tenía fe, no abandonó su fe, dijo: no, a mí no me importa que me azoten, que yo voy a ir allá a ayudar a estas personas. Y ella lo declara en uno de los versículos, que ella no era, aunque no era ni como las criadas de ese hombre. ¿Por qué? Porque las criadas de ese hombre eran judías y ella no era judía. Pero sin embargo ella se mantuvo hasta, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún comentario? Yo les iba a decir que parte de lo que ellos estaban recogiendo, eso era parte de lo que el Señor le había mandado y fueran recogiendo, que dejaran para que los pobres pudieran sustentarse. Y lo maravilloso de eso es que el Señor cuida aún de los más pobres, pero no les regala el dinero: ven aquí, trabaja por lo poquito que se van a comer, trabaja por ellos, ven y recógelo, no que me lo vengan y me lo traigan. Amén. Vamos a
al versículo 10 al 13, que dice, y dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo, tengo yo hijos. Eso ya lo hablamos. Entonces volvamos a... Dice, la despidió con agradecimiento. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Segundo, con bendición, a fin de exhortarlas a que alcen sus ojos a Jehová y halláis descanso en el cielo de Israel, quien es la única fuente de todo bien. Santiago 1:7. Y con gran efecto las besó, pero las dos jóvenes viudas no querían separarse de su buena suegra. Yo dije aquí los otros días que muchas personas no quieren a las suegras, quien tan fuertemente le había ganado por el buen testimonio de esta piedosa mujer. Ellas también, aquí en esta historia también el testimonio que tenía Noemí hacia ellas les enseñó bastante. No fue una persona arrogante, no fue una persona mala, sino que yo me imagino que fue una persona que se dejó ganar, se dejó querer. Hay personas que se dejan querer en su forma de ser. Su nombre lo decía, era amable. Amable. Amén. Entonces, así como muchos tienen cierta admiración por Cristo, escucha esto, lo que escribió el que escribió el libro, así como nosotros, así como muchos tienen admiración por Cristo y sienten algún efecto hacia Él, pero nunca llegan a conocerle por falta de decisión o dejarlo todo por seguirle. Pero sin embargo, Ruth fue al revés. Lo que nos cuenta aquí es que Ruth fue al revés. Porque ella, no importa lo que Noemí le dijo, mira, no vayan, porque mira esto, mira lo otro, ella no le pasó por al lado y no le quiso creer, porque ella tenía fe de que le iba a ir bien. Le aman, pero no lo suficiente para preferirlo sobre todo lo demás. Todo esto conmovió a la razonable Orfa. Orfa pensó de esa forma. Sí, ella es buena, sí, pero no es para tanto. No, allá en Moab hay cosas mejores. Y nosotros, esto es lo que el escritor lo que quiere que nosotros pensemos como cristianos que somos. ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Exacto. ¿Nos hemos dado todo para el Señor? Si aquí en Miami, bueno, aquí en Cooper City, vamos a decir en el sur de la Florida, deja de haber alimentos, nos vamos a ir a China o a Japón donde hay mucho. Tenemos que mantenernos que el Dios suple a todo aquel que invoca su nombre. Y eso desde el tiempo antiguo hasta este tiempo. Amén. Capítulo es: la lealtad es una promesa de fe y amor. Alguien que me lea de la Biblia, capítulo 1, versículos 14 al 22. Ahí vamos a hablar de la promesa de fe y el amor que tuvo Ruth por Noemí. Del 14 al 22. ¿Alguien, please? Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegro, mas Ruth se quedó con él. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que tú vivieres viviré.
tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultado. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte haga separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, no llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Gracias, Abraham. Entonces vemos otra vez, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahora ya la creencia y la fe de ella es más poderosa todavía. Esta es una de las aspiraciones cuya base tenía que ser únicamente la fe. Sin fe no podía decir eso. Sin fe no podemos hacer eso. Pues contra ella existían órdenes expresas como Deuteronomio 23:4 y Nehemías 13 del 1 al 2. Lo leen en sus casas. El comienzo de la siega de la cebada, la llegada de estas dos mujeres a Belén tuvo lugar en el mes de abril, que es cuando se empieza a cosechar la cebada. Dice, una decisión inquebrantable. No pudo Noemí cambiarle la mente a Ruth. Cada día que le salía con una pregunta, su contesta era más sólida todavía, hasta que llegaron a Belén. Donde quiera que tú fueres, iré yo, aunque sea a un país que nunca ha visto, por mucho lejos de este, y por difícil que sea el camino que toque, emprenderé. Donde quiera que viva, viviré, aunque sea una sencilla cabaña o en un alojamiento rústico y humilde. Tu pueblo será mi pueblo, compartirá los intereses, los gozos y las penas de sus nuevas patrias. Lo que es más importante, renuncia para siempre a los ídolos y abraza a la fe del verdadero Dios, el Dios de Israel. Tu Dios será mi Dios. Se convirtió Ruth. En otras palabras, se convirtió a un Dios todopoderoso. No solo quieres estar unida a su suegra en vida, sino también en la muerte, en la sepultura, y aún más allá, donde tú mueras, moriré yo. ¿Qué fe? ¿Podemos decir nosotros tener esa fe? I don't know. Y lealtad. Y lealtad. I don't know. Primero el amor y luego la lealtad. La unidad de la familia, porque el amor de Dios une. Entonces, cuando el amor de Dios une, hay lealtad. ¿Qué fe tiene esta mujer? Otra, una decisión de andar el mismo camino y con la misma visión. A pesar que hoy en día los matrimonios se desintegran por situaciones tan banales y superficiales que denota una total falta de compromiso y sacrificio. La anciana estaba llegando al final de sus días, y aunque sus difuntos habían dejado propiedades en Belén 10 años atrás, ya ninguno de ellos estaba vivo. ¿Para qué? Redimirlas.
Eso era otra costumbre en el pueblo de Israel. Eso bastaba para que Noemí no viera más que un tiempo de miseria por delante. La otra, aunque joven y llena de optimismo y mucho amor, no tenía posibilidades de formar parte del pueblo ni de ser adoradora del Dios de Noemí, que era toda su esperanza. No obstante, como dijo el profeta, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8. Después de entrar en la pintoresca y legendaria ciudad de Belén, ahora no de que pintoresca, porque cuando nosotros fuimos no era tan pintoresca, hermano. No había, bueno, pero eso hace en cuanto a los 2000, casi 3000 años atrás. Yo tenía que verla por fe, no por vista, ¿no? Imagínate, ellos no estaban viendo que era, salieron corriendo porque no había comida, decía, pero el Señor la había llamado casa de pan. Bueno, y ahora salieron corriendo de ahí. Si hubiera habido fidelidad, para ellos hubiera habido pan. Pero ahora Belén pertenece a los musulmanes. Así que, amén. Seguimos. La tercera, la lealtad, sostiene a los reinos y a las familias. Eso no es solamente para la familia, sino para los reinos, para los gobiernos. Que se mantengan sólidos, tienen que estar todos conforme a un solo pensamiento, a un solo amor, ser leales uno con los otros. Alguien que me lea Ruth 2 del capítulo, versículo 10 al 12. Dice: Ruth se inclinó hacia la tierra, se espérate, ¿qué no está? 2:10 al 12. 2:10 al 12. No sé, ¿dónde estoy yo? Lo que pasa es que la mía es un poquito diferente. 10 al 12, ¿cómo empieza? Dice: Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: ¿Cómo es que le he caído también a usted hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Ya me han contado, le respondió Boaz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste tu padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Amén. Esto es una conversación que Ruth tiene con Boaz, el capitán o el dueño de los campos. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Bueno, era una muchacha joven, una muchacha bonita. Y lo que el Señor hace con la nosotros, gracia, la gracia que deposita el Señor sobre sus hijos. Sí, Él exalta el buen corazón. Sí, porque ya había escuchado lo que Maggie le había dicho a él, de ella. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió Boaz y le dijo: habiendo he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ahí está. Él también está pensando en el sacrificio que ella tuvo que hacer para abandonar todo lo que ella conocía para llegar a un pueblo nuevo. Y esto me trae a mí a la mente que nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, tuvimos que dejar todo lo que conocíamos.
Todas las cosas viejas pasaron, pero las nuevas las hará el Señor. Y esta es la misma historia. Me quedan 5 minutos. Pero a mí lo que la historia me enseña es, como la hermana dijo antes, de que Dios tiene misericordia para aquellos que se acercan, aunque eran pueblos que estaban destituidos de la presencia del Señor, pero Dios tiene misericordia, porque vemos esta moabita, Ruth, viene a ser la línea donde nace Jesucristo, y Boaz viene a ser como Jesucristo hizo, redimió a esta muchacha para que los planes de Dios se llevaran a cabo a través de las edades. Eso lo hace Dios. Y a veces nuestra mente es tan débil que no podemos reconocer el poder de un Dios todopoderoso. Porque ¿en qué mente caben? En mi mente se me hace difícil entender que si Dios desechó a ese pueblo, desechó a esa gente, vienen a su tierra y Dios los permite que sean parte del pueblo. ¿Por qué? Nosotros éramos iguales. Nosotros no pertenecíamos a la tierra de Dios. Éramos pecadores. Estábamos excluidos de la presencia de Dios. Pero sin embargo, el Hijo de Dios muere en la cruz del Calvario y lo que nos redime a nosotros. Amén. Como Boaz hizo con Ruth. La redimió para que ella pudiera ser parte del pueblo y tener la misma bendición. Gloria a un Dios todopoderoso. Hermano Víctor, pero hay que ver, ahí hay algo más también que nos está enseñando, que no solamente fue que ella decidió seguir a su suegra, sino que la actitud que ella tomó al ver que su suegra pues ya definitivamente a lo mejor ya era una mujer vieja, ya no podía trabajar. Entonces ella pues se fue con su suegra, ¿verdad? Dejando todo, dejando su familia, todo lo que tenía ahí en Moab. Entonces esa actitud es la que Boaz lo tocó, la actitud que tomó ella de dejarlo todo y decir, voy a seguir a mi suegra y allá vamos a estar juntas, la voy a mantener, la voy a ayudar en todo lo que yo pueda. Entonces, profundizando un poco más, eso fue la actitud que también a Dios le agradó, la actitud que ella tomó, de no separarse jamás de su suegra, de una decisión que tomó tan rotundamente, que dijo ella, voy a ir para allá y pues ahí me quedo, tu Dios será mi Dios, se comprometió, por decirlo así, al 100%. Entonces eso es lo que Dios vio y por eso Dios la bendijo, por eso Dios porque no anduvo ahí de que voy a ver cómo me va por acá, no, sino ella afirmó y dijo, por fe, voy a ir a seguir a mi suegra. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener esa actitud hoy en día. Tenemos que tener esa lealtad, ese compromiso, ese amor, esa fe, de que ya que hicimos la decisión de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, reconocerlo como Hijo de Dios y reconocerlo como nuestro Salvador, pues nosotros tenemos que hacer como Ruth hizo, ahí plantarnos con una certeza que nada ni nadie nos pueda mover del amor de Dios mostró a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Porque ese amor nos limpió de todo pecado, esa sangre nos lavó y nos adquirió como, nos convirtió en hijos de Dios. Ahora nosotros podemos venir delante de la presencia de Dios, Dios escucha nuestras oraciones, Dios escucha nuestras quejas y resuelve nuestra situación. Amén, hermano. Amén. Así que esta historia es bien bonita, pero tiene un gran mensaje para cada uno de nosotros en este tiempo del 2017, que han pasado sin número de años, miles y miles de años, pero el mensaje todavía está a pie de la palabra, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios restablece las vidas que se han dañado, que Dios perdona el pecado. Amén. Y hoy en día, a través de su Hijo Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor,
porque tú eres un Dios misericordioso, bondadoso y eres un Dios bueno, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tu Hijo, a través de tu Hijo y el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, nos alcanzaste, Señor. Nos redimiste, Señor. Oh Padre Santo, y la sangre que Él perdió en esa cruz nos lavó de todo pecado. Tenemos el derecho hoy en día de venir presente a tu presencia y sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor. Podemos clamarte y tú inclinas tu oído. Podemos rogarte, Señor, y tú estás ahí. Podemos estar en dificultades, pero tu mano sigue extendida para ayudarnos cada día de nuestras vidas, Señor. Danos, Señor, la fuerza necesaria para seguir hacia adelante. Haznos como Ruth, Señor, una mujer que se sostuvo en lo que pensaba, se sostuvo en lo que quería hacer, Señor, oh Dios. Danos la fuerza a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.